Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esto es una edición especial de GADE News. No cambie de canal. Comenzamos. Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañan. Le damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Bárbara Silva y él es mi compañero José Luis. José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Bárbara, muchas gracias. Muy buenas noches a todos ustedes. El día de hoy, como les comentábamos hace un momento, vamos a platicar sobre un tema especial, una investigación especial de nuestros compañeros. Vamos a hablar sobre los políticos que incursionan en el mundo de los negocios. Así es, José Luis. Aun cuando sus áreas de especialización son diferentes, a veces pareciera que un político pudiese intercambiar su papel con un administrador de empresas. Es decir, a veces pensamos que una empresa puede resolver sus problemas con un economista y un país puede administrarse con los conocimientos del mejor CEO. Frecuentemente escuchamos que reconocidas personalidades del ámbito político ocupan importantes puestos en la iniciativa privada, confiados que una empresa puede administrarse igual que un país. Ambos, tanto empresarios como políticos, se consideran lo suficientemente preparados para generar valiosas iniciativas que puedan resolver los conflictos a los que se enfrentan e impulsar el crecimiento, ya sea de una organización o de un país. Sin embargo, la teoría nos dice que ambas especialidades se rigen por preceptos completamente distintos. Y es esto lo que hace que en algunas ocasiones los resultados sean desastrosos. Además, podemos ver que este hecho se da en todos los países. Por ejemplo, en España, el juicio que se ha iniciado en contra de un miembro de la familia real española, Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta Cristina, hija del rey Juan Carlos, quien recientemente fue culpado, resultado de una investigación al Instituto NOS, una asociación sin fines de lucro que fue utilizado para desviar fondos. Sin embargo, su paso por la Administración General de NOS ha dejado a la organización sumida en un gran escándalo. Y es que a Iñaki Urdangarín se le acusa de ejercer sus influencias como miembro de la Casa Real para acudir a altas instancias políticas, lo que le ayudó a sortear obstáculos y le facilitó trámites que para cualquier otro ciudadano habrían sido insoslayables. Veamos el reportaje especial. Dando reportajes de la época descubrimos que a la gente le parecía el yerno perfecto. Iñaki Urdangarín era alto, guapo, deportista. Olímpico. También es cierto. Había ganado una medalla olímpica. Se llamaba Iñaki, como tú y como yo. Así es. Fíjate que nombre tan La maravilloso, cosa, la ¿no? verdad es que plantaba maravillosamente. Era perfecto. ¿Qué pudo pasar? Yo creo que lo que le pasó a Urdangarín fue que llegó a un sitio cerrado y vio lo que hacían allí. ¿Es que alguien piensa que el rey no ha hecho esto multiplicado por 1000? Yo creo que sí, ¿no? Mira, yo estuve hace poco, hace 6 meses... Esta Iñaki es una acusación importante. La he hecho un millón de veces. Lo que pasa es que es difícil probar porque, claro, el Tribunal de Cuentas no enque el diente. Ya. Bueno, él hizo un curso en ESADE. Sí. Y aparece un Diego Torres, que era un profesor, y ese que debía ser más listo que la media, le dice, chico, eso es una deducción que hago yo. Oye, con la pinta que tú tienes y el nombre, la tarjeta que tienes, eso abre todas las puertas. Y yo creo que montaron el negocio con esa simpleza, ¿no? Y como sabían que el rey andaba también en eso, y tampoco iba a mirar de una manera muy detenida de lo que estaba haciendo su yerno, pues se metieron en esta aventura. En marzo de 2004, Iñaki Urdangarín se hace cargo de la presidencia del Instituto NOS junto con su socio Diego Torres como vicepresidente. NOS aparece como una consultoría estratégica de patrocinio y mecenazgo, es decir, una sociedad sin ánimo de lucro en la que la infanta Cristina forma parte también de la junta directiva. En el año 2006, el asesor de la Casa del Rey, José Manuel Romero, realiza un informe sobre las actividades de los duques de Palma, del que se desprende que pudieran estarse cometiendo irregularidades. Desde la Casa Real se aconseja a Iñaki y Cristina que abandonen el Instituto NOS. En junio de 2006, Urdangarín abandona su presidencia. ¿Cuándo se rompe esta imagen de un matrimonio feliz y guapo, con 4 hijos muy guapos, la imagen perfecta de la felicidad? Pues cuando de pronto empiezan a surgir temas extraños en el terreno económico. Yo soy quizás uno de los primeros periodistas que sabe que Iñaki no es trigo limpio. Porque yo me entero casualmente
estando en Barcelona, tengo un primo mío que es notario en Pedralbes, concretamente, y que me informa que le han ofrecido un palacete en Pedralbes, donde él vive también, por 6 millones de euros, pero que le parecía muy caro. Y meses después, vuelvo otra vez a Barcelona, y me dice, ¿te acuerdas de aquel palacete que me ofrecieron por 6 millones de euros? Digo, sí, sí, ¿qué pasó? Dice, pues ya lo han vendido. Digo, ¿y quién ha sido el comprador? Me dijo, no te lo vas a creer. Digo, yo me lo creo todo. Dice, Iñaki Urdangarín. Ahora que le dije, no me jodas. ¿Que ha comprado ese palacete? Sí, 6 millones. Pero es que hay que echarle 2 o 3 millones más, porque por dentro es un desastre como está. Me sorprendió, pero bueno, yo tampoco conocía las finanzas del matrimonio, pues pensé que tendrían dinero para comprar ese palacete. Bueno, para mí es un personaje, Iñaki Urdangarín, que realmente reúne todas las condiciones perversas de un individuo, digamos, despreciable, porque yo creo que une esa especie de ignorancia un poco paleta, de pensar que la invocación a la Casa Real es patente de corso, esa especie de chulería, de sensación de impunidad, de a mí no me puede pasar nada, con un desconocimiento, digamos, de lo que es la propia personalidad de la Casa Real y del rey. Yo creo que él, cuando le advierten y le obligan a marcharse y a dejar los negocios, él pensó que, bueno, que podía seguir. Lo que pasa es que, claro, él había hecho una cosa muy contradictoria para que estas cosas siguieran funcionando, que era provocar la ira del rey. Creo que el rey nunca se fió cuando descubrió quién era el personaje, que llegó a hacerse una tarjeta invocando a la Casa Real y a la infanta para hacerse la presentación de relaciones públicas. Se descubre una trama que si hubiera sido un rasguñito y una cosa pequeñita o el robo de una gallina, pero es que no, se ve una trama muy corrupta, que además está hecha al amparo del nombre mágico de la familia real. Jaume Matas, el presidente Valés, decía, pero ¿cómo le voy a negar yo a un miembro de la familia real que me pide que haga esto? Pues lo hago. Comparezco hoy para demostrar mi inocencia, mi honor, mi actividad profesional. Durante estos años he ejercido mis responsabilidades y he tomado decisiones de manera correcta y con total transparencia. Hemos visto cómo el poder y las influencias han logrado que los políticos rompan esa delgada línea que existe entre la ética y los negocios. Seguramente muchas organizaciones del mismo modo se ven atraídas por los beneficios que les puede representar el contar entre sus filas de directivos con personalidades del ámbito político. Un caso que podríamos analizar es la participación del expresidente Ernesto Zedillo, que después de terminar su periodo ha participado en los consejos de administración de empresas como Citigroup, Procter & Gamble, Union Pacific, entre otras. Desde mi punto de vista, me parece que estas responsabilidades y cargos están más ligados a su figura de expresidente que por distinguirse como un excelente economista. Veamos un fragmento de una entrevista en la que Zedillo expone claramente las políticas para gobernar un país. Los mercados siempre tienen fallas, hay fallas inherentes a los mercados. Los economistas hablamos de externalidades, de asimetrías de la información, de bienes públicos que no pueden ser provistos por los mercados. Siempre o por mucho tiempo hemos sabido eso. ¿Y qué se requiere para mitigar esos riesgos, para internalizar esas externalidades, para dar esos bienes públicos? Pues se necesita buen gobierno. Entonces yo diría, ya sabíamos que los mercados fallan y la pregunta es ¿por qué no hemos sido capaces de darnos la gobernabilidad, los instrumentos institucionales, nacionales e internacionales para poder mitigar esos riesgos? Y por supuesto, en nuestro país no podíamos quedarnos atrás. Tenemos el ejemplo de cómo un influyente mexicano hace uso de sus relaciones políticas para beneficiar y maximizar sus propios intereses y el de sus negocios. Es el caso de Carlos Jan González. Dentro de la mitología política del país, el profesor Carlos Jan González ocupa un lugar privilegiado. Hombre leyenda y maquiavelo mexicano, al profesor se le considera como un ejemplo paradigmático del viejo político. La política, además, se hace entre las élites, no frente a la opinión pública. El buen político, según la escuela del janquismo, no debe ni necesita rendir cuentas. Antes que todo, es un evasor.
En entrevista con la revista Época, el profesor narra que en 1949 instaló su primera fábrica pequeñita en Atlacomulco, después compró un camión, luego armó otra fábrica con un amigo y finalmente obtuvo las concesiones de Pemex para transportar gasolina. Lo demás es historia. Obtuvo ventajas económicas de sus puestos políticos y amasó poder político gracias a su influencia económica. Compró casas y presidentes, campañas y candidatos, obras de arte y enemigos. El profesor Hank ha sido uno de los arquitectos más influyentes del PRI como una fórmula de protección política. El acceso privilegiado a Los Pinos le permitió erigirse en paraguas protector de todos aquellos, incluyendo su hijo, adiestrados en el arte de canalizar el presupuesto público a los bolsillos privados. Hank declara que en México la amistad es casi una religión. Argumenta que los dirigentes del PRI son sus amigos y no teme que haya nadie dentro de su partido que lo ataque o que lo rechace. Al hacerlo, simplemente reitera uno de los credos principales del culto hanquista priista. La amistad como complicidad protege y serás protegido, encubre y serás encubierto, ayuda y serás ayudado. Durante los últimos 50 años, el amiguismo que acuñó el profesor Hank le permitió a los priistas prosperar dentro de la ley, al margen de la ley e incluso fuera de la ley. Y como dice el dicho, hijo de tigre pintito, su hijo no se queda atrás. Y también nos da una clara muestra de cómo la política puede ser utilizada y puede ayudar en México para que los negocios de los políticos prosperen. Me preguntaste hace 3 años y te dije que 500 millones, yo creo que ahora son 1000. ¿Y en qué los tiene? Perdón. O sea, ¿en qué es? ¿Bancos, apuestas? No, en absoluto. En negocios que es caliente, el negocio de apuestas. Esta cadena tiene presencia en 19 estados del país, pero también es dueño de otros negocios como un galgódromo, centros comerciales, hoteles y el equipo Xolos de Tijuana, recién ascendido a la primera división del fútbol mexicano. Sin contar que también posee un gusto peculiar por lo excéntrico. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa. Esperemos que haya sido de su agrado. Y bueno, a continuación no se pierda la gran final de nuestro reality Big Brother. Así es, Bárbara, la semana pasada nos dejaron muy intrigados, sobre todo por la salida de uno de los que se postulaba como probables ganadores, Carlos Ahumada. En fin, vamos ahora mismo a ver el gran desenlace. Me están comentando en este momento que ahora sí estamos enlazados en vivo y en directo con el Foro 3 de Televisa San Ángel, desde donde está nuestro queridísimo Broso para conducir esta gran final. Broso, ¿cómo estás? Muy bien, todo por acá. ¿Cómo van los finalistas? Perfecto, Broso, pues no se diga más, les dejamos cámaras y micrófonos hasta el Foro 3, les deseamos mucha suerte a los 3 finalistas y bueno, que gane el mejor para todo el país, para llegar al Anglia. Comenzamos ahora sí con la gran final de Big Brother. Muy buenas noches y los esperamos la próxima semana. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.